Bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por conectarse. Hoy iniciamos el seminario El futuro desde la perspectiva del presente, comparando la realidad urbana desde las antípodas Santiago, Singapur, Indonesia. Este es un evento organizado por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco de la cooperación con el Centro Lee Kuan Yew de Ciudades Innovadoras de la Universidad Tecnológica y de Diseño de Singapur. La jornada de hoy trata sobre cómo repensar el espacio público, el tejido social y la creación de lugar en barrios de las periferias vulnerables en el marco de la transición hacia la sustentabilidad. Mientras que la segunda jornada, que se llevará a cabo el próximo jueves 10 de octubre, abordará las transformaciones de la estructura laboral y sus implicancias para la sustentabilidad en las ciudades del futuro. La estructura de la jornada de hoy comienza con la presentación La historia de un barrio desfavorecido en Santiago de Chile, entorno construido y apego al lugar de las personas en la transición hacia la sustentabilidad, a cargo de Cristian Figueroa. Él es arquitecto UC, doctor en estudio de transporte de la Universidad de Leeds, profesor asistente de la Universidad Tecnológica Metropolitana e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Y quien les habla, Sebastián Rodríguez, geógrafo y estudiante de doctorado en Geografía UC, asistente de investigación en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Luego continuaremos con la presentación que lleva por nombre Petamburam, Membresía Comunitaria Urbana y Espacialidad en Yakarta, de Rafael Martínez. Rafael es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Antropología de la Universidad Nacional de Singapur, investigador asociado en el Centro Lee Kuan Yew para Ciudades Innovadoras. Luego de esto, contaremos con los comentarios de cierre a cargo de Alejandra Arrase. Alejandra es socióloga y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asociada de la Escuela de Trabajo Social, UC, e investigadora principal en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Finalizando ello, abriremos la discusión para que quienes lo desean puedan realizar preguntas y comentarios. Siguiente, Cris, por favor. Bien, continúo yo con, voy a iniciar la presentación del caso que tenemos de Santiago de Chile. Como les decía, esta es la historia de un barrio desfavorecido en Santiago de Chile, entorno construido y apego al lugar de las personas en la transición hacia la sustentabilidad. Cristian, yo y un equipo más grande también ha trabajado desde hace un tiempo en este caso de estudio, Roxana Ríos y Camila Muñoz, ambas de la Unidad de Política y Práctica del CEDEUS, y también Francisca Parra y Amanda Toro se han sumado al equipo de trabajo en este tiempo. Siguiente, Cristian, por favor. La estructura de la presentación, en primer lugar, vamos a dar un contexto de cómo surge la investigación, la aproximación teórica, luego una descripción general de Santiago para cambiar de escala hacia el caso de estudio en la calle Claudio Arrau, en la comuna del Bosque, para después profundizar en los métodos y materiales, principales resultados en torno al paisaje y pertenencia, trama urbana, proyecto colectivo y comercio y redes sociales, para finalizar con conclusiones de los hallazgos encontrados. Siguiente, Cristian, por favor. Bueno, primero que todo es importante mencionar cómo surge esta investigación. Tres aspectos. El primero de ellos tiene que ver con la colaboración que estamos desarrollando como CEDEUS con el Centro de Ciudades Innovadoras de la Universidad Tecnología y Diseño de Singapur. Eh, Inicialmente este surgió bajo la necesidad de comparar ciudades distantes que se encuentran físicamente. Los estudios que comparan estas realidades urbanas son escasos a nivel global, por lo que quisimos llenar este vacío mediante la realización de un estudio comparativo entre ciudades del sudeste asiático, Singapur, Yakarta, y también en América Latina, Bogotá y Santiago, en el marco de la pandemia. Este trabajo fue publicado ya el año 2022. Ustedes pueden visualizar ahí el pantallazo de esta publicación. Y luego continuamos una colaboración sobre espacio público y placemaking durante y después de la pandemia. En ese contexto surge el trabajo que nosotros vamos a presentar. Además, se suma la investigación postdoctoral de Cristian Figueroa, que explora los impactos de entorno construido en la vida pública de los territorios vulnerables en Santiago.
Y finalmente, es importante mencionar Tienes que tipo este médicos trabajo también se enmarca dentro de la línea de investigación del So Grupo Territorios y this actualmente Ciudades work Justas, is also in que March. lideran Luis You Fuentes see y the Alejandra line Racio. pictures En trabajos from the previos country se urban realizó una vulnerable clasificación de development diferentes from the tipologías de public barrios del Gran Santiago y it se enmarcó work dentro del you can trabajo de see la what EPDUS 1 y EPDUS 2 que venimos desarrollando del año 2018 en adelante sobre cómo comprender o qué tipologías de barrios son más sustentables en la ciudad de Santiago. Y en ese contexto, siguiente crisis, es que se clasificó a la ciudad en cinco tipologías de barrios, cinco tipos de barrios, y lo que pudimos identificar es que los barrios que se encuentran en la periferia de la ciudad de Santiago tenían algunos elementos o atributos que podrían favorecer la transición hacia comunidades más sustentables. En un trabajo que se publicó recientemente, Andrés Señoret discute las formas de la cohesión social en el espacio que tiene el tejido social y el uso del espacio público en justamente estas zonas de la ciudad, que son tipologías de barrio caracterizadas también por ingreso de las personas medio-bajo y densidad media. Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue profundizar en la dinámica que nosotros visualizamos en estos resultados, cambiando el foco metodológico y tomando el caso de estudio como análisis de los elementos mencionados anteriormente. Siguiente, Cris. En ese contexto, nosotros lo que quisimos hacer fue profundizar en este tipo de ciudades, en este tipo de barrios que se encuentran al interior de la periferia de Santiago, periferia relegada, vulnerable desde la perspectiva socioeconómica y que en general se caracterizan por la escasez de espacios públicos disponibles para las personas. Entonces, siguiente, Cris. La aproximación que hemos desarrollado para profundizar en esta discusión se sustenta en el análisis del entorno construido y comprender de qué manera el entorno construido influye en el comportamiento humano. Esto se ha abordado desde principalmente tres líneas de investigación: estudios sobre transporte, que estudian cómo el entorno construido influye en la manera en que las personas se mueven en el barrio, en el espacio público. También los estudios urbanos que identifican y sugieren que el entorno construido afecta a los patrones de los espacios públicos, y finalmente los estudios que abordan la pobreza y vulnerabilidad. Esas han sido las principales tres líneas que nosotros hemos trabajado dentro de la discusión sobre entorno construido y su influencia en el comportamiento de las personas. Siguiente, Cristian. También nosotros hemos identificado que en la mayoría de los estudios realizados sobre esta relación entorno construido y comportamiento de las personas, el entorno construido se refleja como un telón de fondo. Son pocos los trabajos que sugieren eh, una relación diferente, en el sentido de que el entorno construido puede reflejar la estructura social de los lugares. Estos son estudios más bien recientes, y en América Latina son también escasos los trabajos que muestran esta relación entre entorno construido como una estructura social de los lugares que las personas construyen a medida que ocupan este espacio. Siguiente, Chris. De esta manera, entonces, nuestra pregunta de investigación, la pregunta que ha guiado este proceso a lo largo del tiempo, ha sido cómo se construye el lugar en los barrios vulnerables a partir de esta relación de personas, entorno construido y construcción de lugar. Siguiente. Solo a modo de contexto, voy a pasar rápido a esta parte, mencionar las tres grandes políticas urbanas que se han desarrollado en Santiago en los últimos 50 años. Estas no son excluyentes, se han desarrollado de manera paralela. Tienen que ver con procesos de densificación urbana en altura, en el centro y pericentro, en forma de torres residenciales de gran altura. En segundo lugar, tienen que ver con la expansión del cono de alta renta en forma de condominios cerrados y conjuntos residenciales. Y en tercer lugar, tiene que ver con el desarrollo de vivienda social de alta densidad en zonas periféricas, con mal acceso y dotación insuficiente de comercio y servicios. Estos procesos de crecimiento implican tanto la expansión como la densificación, y se ha producido un patrón de urbanización con una estructura social fuertemente desigual y marcada segregación. Esto se puede visualizar en el mapa que ustedes tienen a la derecha.
en donde se observa cómo existe una diferenciación espacial entre grupos de menores ingresos en rojo y que se localizan principalmente en la periferia de la ciudad y en la periferia norte y poniente y también en la zona sur de Santiago. Y por otro lado, personas de mayores ingresos en verde se localizan en la zona nororiente de Santiago. Considerando este patrón espacial, es que ya la literatura ha comenzado a hablar desde hace tiempo de cómo Santiago se configura por una heterogeneidad de diferentes espacios, en tanto su estructura espacial como social, en lo que vendría a ser este mosaico de imágenes que configuran diferentes ciudades al interior de la ciudad de Santiago. Ustedes pueden visualizar las características del espacio público en este sentido, de izquierda a derecha, es barrios de mayores ingresos a barrios de menores ingresos también. Siguiendo con y tomando en cuenta esto, es que volvemos a repetir nuestra pregunta de investigación. Entonces, ¿de qué manera se construye los lugares, los barrios vulnerables, considerando estas características, estos patrones espaciales en la configuración de la ciudad de Santiago? Para eso nosotros profundizamos en los resultados que hemos obtenido desde hace un tiempo en el grupo de ciudades justas al interior del CEDEUS en estos barrios de la periferia de Santiago y barrios pericentrales que se localizan en la periferia sur poniente de Santiago, para explorar esta pregunta y ver de qué manera los atributos de la periferia relegada de Santiago están siendo configurando la relación entre las personas y el entorno construido en la manera en que se construye espacialidad, en la manera en que se construye lugar. Nosotros analizamos este caso, eh, que es la calle Claudio Arrau, en la comuna del Bosque. Esta calle es parte de un barrio incremental que inició su construcción a mediados del siglo pasado. Esta es una calle comercial, más del 50% de los predios que la enfrentan tienen carácter comercial y en 2012 fue completamente renovada por el gobierno local. Las veredas fueron ensanchadas, se instaló mobiliario urbano y se implementaron facilidades para personas con discapacidad visual. La calzada fue reducida, limitando el estacionamiento a unos pocos puntos de la calle y completamente repavimentada. Esa es la distancia que ustedes pueden visualizar desde el centro histórico hasta la calle Claudio Arrau. Se ubica a 15 kilómetros desde el centro histórico de la ciudad. Siguiente, Cris. En esa imagen ustedes pueden visualizar la estructura que tiene la calle, desde la gran avenida José Miguel Carrera hasta la avenida Padre Hurtado, recorre estas dos grandes avenidas y tiene, Cristian va a profundizar más adelante, pero tiene la forma de espina de pez, termina con una pequeña curva en ese sentido. Siguiente, Cris. Esta es la calle y lo que ustedes pueden visualizar es el gran alto comercio que se encuentra presente en él y cómo se dispone abierto hacia el espacio público, en este caso la vereda. Entonces nosotros quisimos, entre otras cosas, ver de qué manera las personas y el entorno construido, basado en un alto porcentaje de comercio presente en la calle, influye en el comportamiento de las personas y particularmente Christian va a profundizar en ello, de qué manera el comercio actúa como reproductor de los vínculos sociales en la comunidad, que no solo habita la calle Claudio Rao, sino que de personas que se movilizan en este entorno y que lo ocupan como espacio ya sea para abastecerse de alimentos y otras actividades que desarrollan en él. Adelante, Chris. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hicimos en esta calle? En la calle Claudio Rao, primero partimos con un mapeo. Hicimos un rápido registro fotográfico, un breve análisis en Space Syntax y un registro del lugar relacionado con la forma urbana, con las actividades que ya hay en la calle, el tipo de comercio, etcétera, etcétera. En una segunda etapa nos enfocamos en los comerciantes, es la primera característica que salta al visitar la calle. La calle tiene una gran cantidad de comercio significativo, como decía mi colega, casi la mitad de los predios son comerciales, lo que es bastante anómalo para nuestra periferia encontrar algo tan distante con tal intensidad comercial. Entonces partimos consultándole a los comerciantes, a las personas que atienden estos locales, sobre la trayectoria de la calle, sobre el cariño que sienten hacia ella, el entorno construido, la comunidad, las estructuras sociales, la pandemia, el estallido social y particularmente qué creían que podía ocurrir con su calle en el futuro. Luego nos acercamos a los residentes y realizamos una
para complementar en cierta forma las entrevistas con comerciantes, realizamos 2 entrevistas caminando. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Invitamos a los residentes que vivían en la calle o en los pasajes que dan hacia ella a caminar por la calle y conversar sobre la historia de la calle, sus experiencias de caminata y evaluarla. Entonces les preguntamos, por ejemplo, cómo era la convivencia entre los distintos modos de transporte, qué tan accesible la consideraban y así sucesivamente. Y en una última etapa, un poco después de consolidar los resultados de estas 3 primeras etapas, realizamos un taller nuevamente con residentes en donde de manera colectiva se discutió sobre la identidad, el sentido de pertenencia y particularmente sobre el futuro y las expectativas. El trabajo del taller se enfocó en esta parte pensando en el futuro porque rápidamente notamos que toda la condición de vulnerabilidad, toda la condición de la periferia, de pertenecer a la periferia, hacía que las personas tuvieran en general expectativas muy bajas al momento de conversar sobre qué podía ocurrir en la calle en el futuro. eh, la única referencia era la calle se va a deteriorar, la calle va a tener pequeñas intervenciones, como que no hay mucha aspiración al respecto. Entonces por lo mismo le dedicamos un taller completo a conversar sobre el futuro. Tanto las entrevistas como el taller estuvieron guiadas por un cuestionario con preguntas relativamente abiertas, buscando estimular la conversación y, por otra parte, dejar que las personas abordaran las temáticas desde las perspectivas que les parecieran pertinentes. Esto también buscaba comprender los distintos roles que tienen las personas. Por ejemplo, en los casos de los comerciantes, muchos de ellos eran comerciantes, habían sido dirigentes del lugar, también eran residentes, mientras que otros habían llegado recién. Entonces, la idea de estas preguntas relativamente abiertas buscaba justamente dar espacio para que ellos abordaran las distintas temáticas desde la perspectiva que consideraban pertinente. Estas 3 herramientas, las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas caminando y el taller, fueron grabadas en audio, anonimizadas, transcritas y luego analizadas siguiendo un esquema orientado al descubrimiento, es decir, un esquema guiado por los datos y sin muchas categorías preconcebidas. ¿Qué tipo de material utilizamos? En el caso de las entrevistas caminando, a los participantes buscamos abordar un poco cuáles eran sus percepciones y usamos una serie de materiales que esto eran unas hojas doble carta impresas en donde a la gente se le consultaba con qué colores asociaba la calle y con qué colores le gustaría asociarla en caso de un cambio en el futuro. Algo similar hicimos con los sonidos, luego de catastrar los sonidos que se encontraban presentes en el lugar, les preguntamos cuáles son los sonidos que usted con los que usted asocia la calle y con cuáles le gustaría asociarlo. Luego hicimos algo similar con los olores, hicimos algo similar para seguir cerrando esta parte con las emociones. Entonces le consultábamos cuáles eran las emociones que sentían al momento de caminar por la calle y cuáles les gustaría sentir en caso de que se modificara la calle. Finalmente, en la entrevista caminando le mostrábamos esta paleta de 9 calles que pertenecen nuevamente a los clústeres que comentó mi colega al principio, que son los clústeres de más altos ingresos, y les preguntábamos a qué calle le gustaría que se pareciese Claudio Raúl en el futuro. En el caso de los talleres, utilizamos este tipo de material. Entonces se discutió en base a estas 2 imágenes que son de la calle misma. Una es de una fotografía tomada en la mitad de la manzana y otra es de una esquina en particular. Y en blanco y negro un poco para evitar sesgo asociado al color, especialmente cuando las imágenes están en día despejado, suelen tener mejor recepción. Entonces las imprimimos en blanco y negro y empezamos a hacerles pequeñas modificaciones y a conversar sobre ellas. Una primera modificación consistía en solamente marcar los elementos de seguridad vial que la calle actualmente tiene, pero que están borrados por el paso del tiempo. En este caso, un lomo de toro y los pasos de cebra. Una segunda instancia ya implicaba intervenir la calle de alguna forma. En este caso, eran unas estrategias muy simples de urbanismo táctico, donde no nos importaba tanto la forma del urbanismo táctico, sino cómo esto iba generando espacialidades nuevas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos ver un espacio de descanso que la calle actualmente no posee y también una arborización un poco más profusa. Y después, en una última etapa, planteamos una imagen ya mucho más intervenida, con la calzada mucho más angosta, con espacios de descanso importantes, una especie de refugio que fuimos diseñando y con colores distintivos y así sucesivamente. Entonces, estos materiales los utilizamos para conversar con ellos sobre el futuro y los talleres. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Primero, sobre la calle, encontramos que la calle es consistentemente descrita como un lugar excepcional. En muchos sentidos, primeramente la gente lo planteaba como este es el espacio público que hace que nosotros seamos distintos al resto de la periferia de Santiago. La mayoría de las personas, tanto comerciantes como residentes, decía con mucho énfasis, nosotros somos distintos porque tenemos este espacio público nos diferencia. Y esa diferencia también estaba generando atracción de una serie de nuevos grupos que estaban llegando a la calle.
Por ejemplo, en uno de los relatos más sentidos, una de las participantes nos contaba que estaba buscando un local comercial para arrendar, recorrió todo Santiago y cuando llega a la calle ya nos dice literalmente, yo me enamoré de este lugar. Ese tipo de percepciones eran transversales y emergían en todos los discursos de las personas y en el fondo esta excepcionalidad estaba anclada en tres cosas. Primero, una organización social extraordinariamente densa, de distintas escalas, formatos y visible en la calle. ¿A qué me refiero con esta? Que estaba la Junta de Vecinos, que es una forma de asociación barrial en Santiago. Existían, en este caso hay dos. Luego existía una organización particular de comerciantes de la calle. Luego habían organizaciones por los pasajes. Entonces iban aumentando. Por una parte, alguna organización incluían el barrio completo, mientras que otra incluían fragmentos de ellas. En segunda instancia, en relación a los formatos, como ya es bien sabido, hay una proliferación de los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que también lo evidenciamos en el lugar, pero también una serie de organizaciones informales. Por ejemplo, una gran parte de los participantes dijo que las generaciones jóvenes no participaban significativamente en lo que estaba ocurriendo en la calle. Sin embargo, al momento de entrevistar a las personas más jóvenes sí participaban, pero en organizaciones mucho menos reconocidas y de un carácter mucho más informal. De hecho, era tan así que cuando se conversó sobre la pandemia, ellos decían que el barrio sobrevivió gracias a las generaciones más jóvenes. Y en relación a la visibilidad, esto tiene relación con que la mayor parte de la calle tenía incluso afiches de esto lo hicimos en conjunto con la Junta de Vecinos, lo hicimos en conjunto a los delegados y que también era algo significativo y distintivo de la calle. La segunda cosa tiene que ver con la rápida integración de las personas que llegan a la calle y el barrio. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de las personas al momento de integrarse a las dinámicas de la calle ya tenían eran rápidamente integradas por el resto. Por ejemplo, una de las participantes comerciantes nos dice que ella llega el primer día, abre el local durante su primer día y llega uno de los vecinos y le dice, esta es la calle, así nos portamos, así nos comportamos, si necesitas ayuda, estos son nuestros canales. Y si necesitas cualquier cosa, tú tienes que acudir a tales y tales personas. Esa rápida integración que observamos con los comerciantes también se daba con los residentes. Los residentes contaban historias similares de sentirse rápidamente integrados en las dinámicas de la calle y el barrio. Y la tercera cosa que era excepcional y distintiva era la alta disposición a participar en proyectos de mejora y renovación urbana. Con mucha pena, ellos nos decían, en las juntas de vecinos participan muchas menos personas ahora. Nosotros les preguntamos cuántas personas participaban, esperando una respuesta de 10, 20 personas, y dicen, no, llegan 200. Eso ellos los consideraban poco. Tienen asociaciones de comerciantes que tienen más de 2.000 miembros y tienen una disposición a participar significativa y también a colaborar con el gobierno local, que era un actor bastante presente en el lugar, a diferencia de otros barrios que nos ha tocado investigar aquí, la presencia del gobierno local y la relación con la comuna era bastante fluida, bastante significativa y muy bien recibida. En relación a los hallazgos que son atingentes para el tema del entorno construido y la construcción del lugar, la primera cosa significativa fue que la calle se percibe como con una trayectoria ascendente. Esa trayectoria está primero arraigada en mitos fundacionales de un barrio que se construyó con esfuerzo y colaboración. Esto es como una gran parte de los barrios que iniciaron su construcción durante los años 60, barrios que empezaron sin nada, donde las personas autoconstruyeron sus viviendas con su propio esfuerzo y el resto del barrio también. Esto es bastante común en nuestra periferia en Santiago, pero esto en la calle Claudio Raúl y en el barrio que la rodea había una diferencia. Estaba este mito fundacional de origen, pero después había una sucesión de hitos e innovaciones que ocurrieron a lo largo de la calle que fueron fortaleciendo esta historia. Por ejemplo, con mucho orgullo, muchos participantes indicaban que la calle tuvo el primer teléfono público del sector. Fue la primera calle pavimentada del sector, de las primeras en tener transporte público, de las más importantes en realizar carnavales. Entonces, si bien este mito fundacional existía, también estaba fortalecido por esta serie de hitos que iban construyéndose en distintos momentos de la historia. Y estos hitos siguen continuando. Por ejemplo, ellos con mucho orgullo, si bien tenían algunos problemas con la renovación que se hizo hace 10 años para transformarla en paseo peatonal, de todas maneras sentían orgullo porque era la única calle con esas características en toda nuestra periferia, con bancas, con bicicleteros en algún momento, con arborizaciones, con plantas, etcétera. Y aquella trayectoria ascendente formaba parte del patrimonio de la calle y se reflejaba en dos aspectos que eran muy significativos. Primero, las casas autoconstruidas diversas y coloridas. Para ellos la autoconstrucción era parte de su ADN, era parte de esta historia de esfuerzo. Entonces, era muy común que ellos indicaran, por ejemplo, que las casas fueron creciendo, adaptándose.
son coloridas y que eso en el fondo refleja esta sucesión de hitos y esta historia ascendente. Con mucha pena ellos relataban, por ejemplo, una de las calles, una de las paqueterías, una paquetería que ellos apodaban graciosamente la paquetería del perro. Esta paquetería desaparece y la casa es reemplazada por un complejo comercial gris de 2 pisos y sin ninguna característica que para ellos les pareciera notable. Y ellos decían, esto no es el barrio, nuestro barrio es de colores, nuestro barrio tiene diversidad, ese es el paisaje que muestra el progreso y que muestra nuestra historia. Y la segunda cosa son las tiendas que han crecido con el tiempo. Ellos se sienten partícipes de cómo los comercios han ido expandiéndose y han ido teniendo éxito. Muchos participantes fue bastante común, por ejemplo, que sintieran orgullo, como un señor que emigró desde España en los años 60, ahora tenía una fábrica que vendía todo Santiago. Eso no solo era un beneficio para el señor en particular, sino también lo veían como parte del éxito y una prueba fehaciente de lo bien que lo estaban haciendo como comunidad. Y esto generaba un fuerte apego a la calle y particularmente a su paisaje que según los participantes debía conservarse. Persistentemente nosotros les preguntábamos, ¿qué debiese mantenerse en la calle? El color, la autoconstrucción, eso no se puede perder. Y aquí era bien interesante porque ellos reconocían que sus viviendas tenían problemas. Son viviendas autoconstruidas que en general tienen condiciones de habitabilidad no tan propicias, eh, poco acceso a la luz, ventilaciones deficientes. Pero ellos, a pesar de eso, decían que esto era importante, ese paisaje conformado debía mantenerse. Esta es una planta de la calle donde podemos ver un poco la estructura y se destaca de inmediato que la calle Claudio Rao en sí misma es la única calle continua dentro de un tramo bastante grande. Si bien este es un recorte acotado de la calle, en aproximadamente 1 kilómetro, esta es la única calle que comunica estas dos grandes avenidas que están en los bordes. Y a la calle convergen una serie de pasajes menores que son estos que mi colega nombra como la espina de pescado, donde la mayor parte de los pasajes tienen acceso a la calle, pero también a una secundaria, salvo en un tramo del medio donde los pasajes no tienen salida y son básicamente cul-de-sacs. ¿Y por qué esto fue significativo? Este tipo de trama existe en otros lugares de Santiago y en general se ha dado para fenómenos de apropiación negativa, es decir, la emergencia de narcotráfico, la emergencia de violencia urbana y cosas de esa naturaleza. ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos en la calle, viendo esta forma urbana, que es compleja? Primero, lo que encontramos es que la gente reconocía esta forma urbana. Cuando nosotros les preguntábamos por qué el barrio tenía éxito, por qué la calle era exitosa, una parte importante de la respuesta indicaba que era por esta forma urbana, por esta trama de calles que alimenta un poco la vida de Claudio Raúl. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Por qué? ¿De dónde estaba la idea de éxito? Primero, en que muchas personas ellos consideraban que la calle era relevante para muchas personas que la deben usar. No es solo relevante para los residentes, sino también es para las personas que viven en las poblaciones aledañas y que esta es la única calle para salir a la otra mayor que está al otro lado. Entonces decían, si alguna persona tiene que ir a tomar transporte público, tiene que cruzar nuestra calle. Las personas que viven en esta zona con pasajes tipo cul-de-sac, sin acceso, necesitan la calle para acceder a su destino. Entonces, la primera cosa que emergió cuando conversamos sobre la forma urbana era esta necesidad de que la calle era relevante para muchas personas y no solo para quienes residían en ella. La segunda cosa es que la calle con los años se volvió un lugar de encuentro que en cierta manera compensaba la ausencia de espacios públicos significativos. El barrio no tiene parques, no tiene plazas, y la calle se volvió ese lugar de encuentro. Fue común que se narraran experiencias de personas que van a pasear a la calle durante la tarde, que sacan a su perro, que van con sus niños a pasear y que en el fondo este se transformó en el espacio recreativo. Y la tercera cosa es que estos encuentros que se daban en la calle se veían favorecidos por la estrechez de la misma. La calle es muy angosta, tiene menos de 20 metros de ancho. Y ese espacio abierto, y eso a la vez se complementa con el escaso espacio abierto que poseen las viviendas. Las viviendas ocupan la mayor parte de la propiedad privada, no tienen espacio abierto disponible, entonces la calle nuevamente se vuelve un lugar relevante. Esta estrechez de la calle y del espacio público también es significativo porque les ayuda a construir familiaridad muy rápido. Los comerciantes, por ejemplo, nos decían que ellos alcanzan a distinguir la cara de la persona que va por la vereda del frente. Y eso les permite saber quiénes son las personas que transitan por la calle. Y por otra parte, fortalece una sensación de que hay escasa movilidad residencial porque la familiaridad se construye a una velocidad tan alta que a ellos les parece que las personas han estado siempre en el lugar. Fue muy significativo cuando les preguntábamos a comerciantes y a residentes si la población ha cambiado del barrio. Y ellos nos decían, no, somos los mismos de siempre.
Y después le preguntábamos hace cuánto habían llegado al barrio y teníamos respuesta que efectivamente estaban desde el inicio del barrio, hijos de los fundadores originales, pero también había un grupo que había llegado hace un año, hace 6 meses. Pero esta idea de que la familiaridad se construye tan rápido le ayudaba a fortalecer, por otro lado, la creencia de que existe una escasa movilidad residencial en el barrio. Y segundo, reforzaba una idea de que la calle es un proyecto colectivo. Y esto fue particularmente significativo en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurre en otros barrios vulnerables donde la comunidad residente es la que siente que tiene a cargo el, la mantención del espacio público, su sustentabilidad del tiempo, lo que encontramos acá es que había muchos actores que creían que tenían la responsabilidad sobre la calle. No eran solo los comerciantes que necesitaban que la calle se mantuviera limpia para atraer clientes, también eran los residentes, también eran las personas que pasan. Y esto era significativo porque había una idea de cuidado mutuo, de que si nosotros cuidamos la calle como residentes, vamos a beneficiar a los comerciantes van a mantener al barrio vivo y las personas que van pasando van a hacer que nuestro barrio se mantenga diverso. Entonces encontramos esta asociación directa entre la trama urbana y esta idea de proyecto colectivo. Y en tercera instancia, el comercio. Acá podemos ver todos los que están en celeste son los que son vivienda, los otros tienen comercios de distintos tipos. Era muy curioso que la gente decía que acá tú podías encontrar desde lentes ópticos hasta un tornillo, cosa que efectivamente así era. Y podemos ver que está distribuido homogéneamente por toda la calle, salvo el último extremo donde está la curva, donde hay un poquito menos de comercio, pero el comercio es significativo. Y más allá del rol económico que efectivamente lo tenía, daba trabajo, eran sustento de muchas personas, encontramos que la actividad comercial de la calle facilitaba la construcción de vínculos que reforzaban estas estructuras sociales y el cariño que la gente sentía al barrio. Primero, los comercios de transacciones rápidas, por ejemplo, almacenes, panaderías, colaboraban en la construcción nuevamente de familiaridad. O sea, la familiaridad estaba reforzada por la forma urbana, también por este tipo de encuentros. Las interacciones entre comerciantes reproducían vínculos de vecindad. También muchos de los comerciantes eran vecinos, vivían en otros lugares de la calle y en el fondo iban reproduciendo esta estructura social densa. Y los comercios en los que la gente permanece más tiempo, por ejemplo, centros de belleza, restaurantes, contribuyen a crear vínculos fuertes y duraderos. Fue bastante significativo esto para las mujeres, por ejemplo, encontramos varias personas que habían hecho amistades en los comercios y que esos comercios eran, por ejemplo, una guardería espontánea en el caso de que tuvieran que dejar a su niño solo. Y finalmente, los comerciantes eran también puentes entre la comunidad residente y la rica organización social. Muchos de ellos fueron dirigentes en algún momento, y por lo mismo servían de esta especie de puente entre la comunidad y la organización social más profunda de la calle. Un poco resumiendo, los resultados mostraron que las personas le otorgan significado a toda esta parte construyen un lugar en el que se sienten primero vinculados a la memoria del territorio. Todo lo que ven para ellos es memoria, es patrimonio. Segundo, sienten acompañados por otras personas con las que comparten sueños y aspiraciones y sienten que pertenecen a una comunidad. Y después se sienten parte de un lugar en el que tienen oportunidades para prosperar. Muy pocos de los participantes querían abandonar la calle, la mayoría al revés quería permanecer en ella, quería que sus hijos se quedaran, las personas jóvenes también querían permanecer en ella. Y más en detalle, un resumen de lo que ya recién conversamos, la autoconstrucción reflejaba esta trayectoria de la calle, el paisaje, y reforzaba el apego de las personas al lugar. La estructura urbana promovía encuentros, reforzaba narrativas que sugieren que el futuro de la calle y el barrio que la rodean son una responsabilidad colectiva. Y finalmente el comercio reforzaba la construcción de vínculos de distinta naturaleza. Muchas gracias. Continuamos entonces ahora con la presentación de Rafael Martínez. Como les decía, Rafael es investigador asociado en el Centro Lee Kuan Yew para Ciudades Innovadoras de la Universidad Tecnológica y de Diseño de Singapur. Eh, Adelante, Rafael. Puede presentar. Muchas gracias. Nada más déjame termino acá haciendo mi presentación. Quiero confirmar que se vea bien mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián, Cristian y el resto de nuestros colegas por hacer tiempo para mí. Brevemente me presento, además de la gentil presentación de Sebastián. Como Sebastián lo mencionara al principio, tenemos un tiempo ya trabajando juntos. Yo soy un investigador, como ha sido mencionado, del el Centro Lee Kuan Yew,
de Ciudades Innovadoras, que está adscrito a la Universidad Tecnológica y de Diseño de Singapur, una de las universidades públicas de Singapur. Mi trabajo fundamentalmente es en megaciudades en el sureste asiático, pero concretamente me he, digamos que especializado en los últimos casi 15 años en el caso de Yakarta. O sea, he tenido la fortuna de ver enfrente de mí cómo la ciudad ha cambiado y es un poco lo que voy a hablar en este caso, pero desde una perspectiva quiero enfatizar antropológica que tiene convergencias naturalmente con el caso de Claudio Arrau, aunque a priori no es muy evidente, pero eso es parte de nuestra investigación. Como el contenido de mi presentación no quiero que sea muy extenso, pero hay ciertas partes que son importantes que trataré de no pasar mucho tiempo en esto, pero de todas maneras es fundamental. Son 4 puntos. Además de la introducción, tengo aldeas urbanas que explicaré cuál es el contexto de esta particularidad en el caso de sureste de Asia y concretamente de Yakarta. Poniendo el caso de una aldea urbana que es Petamburan, ese es el nombre, y posteriormente hablaré ya enfilándome hacia la parte de la conclusión sobre el punto de conexión, redes sociales y pertenencia. A manera de introducción, esto es algo que conversé con mis colegas. No quiero partir del supuesto de que Indonesia es lo más común para nosotros en Latinoamérica. Yo soy mexicano, tengo muchos años viviendo en sureste de Asia, pero sureste de Asia es un lugar complejo regionalmente hablando y es un lugar en términos pues digamos que de una parte regional global es totalmente artificial. No existe como en Unión Europea esta unión de partes de principios culturales. Acá hay una diversidad tremenda entre estos países y es justamente lo que ellos fomentan como la unidad está basada en la diversidad. En todo caso, son 10 países en sureste de Asia y uno de los cuales es Indonesia y otro, por cierto, es el caso naturalmente de Singapur. Quiero decir que mi investigación está basada en Singapur, pero desde Singapur se orienta a diversas partes, incluido Indonesia. De manera breve, como ustedes ven en pantalla, Indonesia es un país, es el más poblado del sureste de Asia, posteriormente está Filipinas, pero estos son algunos de los números que ustedes pueden identificar. Es relativamente reciente estas cifras. Y no solamente en términos de habitantes, sino de la complejidad geográfica del país. Es un país que además de ser casi habitado por 300 millones de personas, quiero aclarar que esto es el censo oficial, pero siendo un país que tiene una complejidad geográfica tan profusa, conformado por un archipiélago que dependiendo de las fuentes puede ser considerado de arriba de 17.000 islas, dependiendo de cómo ustedes quieran verlo. Es algo que es una particularidad de Indonesia, como de muchos países del sureste de Asia, es la juventud de su sociedad. Como ustedes ven allá, hay un promedio de un poco más de 30 años y hay otras características que lo han hecho muy especial en el contexto de Indonesia, particularmente como una consecuencia, como un rebote de su economía después de la pandemia. Un poco más yéndome al detalle de las estadísticas, como mencionaba, no solamente en términos del número de millones de habitantes, pero también el producto per cápita. Es un producto per cápita, pues obviamente no se puede comparar con algunas otras economías en Latinoamérica, pero para el contexto del sureste de Asia es un producto per cápita relativamente moderado, o sea, no es ni el más alto ni es más bajo, pero es una economía ascendente.
Es un país que hay una gran población, pero hay también una gran concentración y eso es concretamente el caso que ustedes ven en pantalla en esta infografía, que las áreas metropolitanas más grandes, aparte de Yakarta, se incluye a Surabaya en el este, perdón, sí, en el este de Java, Bandung, Bekasi y Medan. Con excepción de Medan, todos los demás están concentrados en la isla de Java. No sé si ustedes alcanzan a ver con mi cursor acá. Prosigo, independientemente de la población, en el caso de Indonesia en general, Yakarta es una ciudad brutalmente grande, como ustedes podrán imaginar, pero no es grande en términos territoriales o en términos geográficos, es grande en términos de su población. Oficialmente, Yakarta es una ciudad de 10,2 millones de habitantes. Y digo oficialmente porque la ciudad tiene esta particularidad que muchas manchas urbanas tienen en el sureste de Asia, pero el caso de Yakarta es fascinante. La ciudad puede llegar a tener, dependiendo de la hora, dependiendo del día y dependiendo de la temporada, una población que puede ser equivalente a casi el doble. Entonces, es una población, y no me refiero a una población flotante, sino me refiero a una población estacionada que periódicamente se traslada a otras partes, no solamente de Java, que es esta isla que ustedes ven en la primera imagen, sino en la parte del área metropolitana de la ciudad. El área metropolitana de la ciudad, o sea, esta es Yakarta, pero el área metropolitana o algo que se conoce coloquialmente en indonesio, que es Jabodetabek, es el acrónimo de las ciudades que la circundan, que es concretamente, además de Yakarta, es Bogor, es Depok, Bekasi y Tangerang. Entonces, esto son las características brevemente de Yakarta en términos de población y en términos de extensión. Ahora, para finalizar esta introducción sobre Yakarta, uno de los grandes problemas, o varios de los grandes problemas que tiene una ciudad como Yakarta, es lo que ustedes alcanzan a ver acá, que no voy a ir, no se trata de leerlo, pero sí de mencionarlo brevemente, que como ustedes ven es la urbanización rápida y esta densificación de la ciudad. La ciudad desde mucho tiempo ha crecido de manera, yo no diría anárquica, pero en algunos contextos, sobre todo dependiendo de digamos, de la tradición urbanística con la que se quiera aplicar, pues se podría considerar como tal, pero en todo caso es orgánica y en todo caso no es muy atípica con otros casos del sureste de Asia. Hay una baja densidad también en algunas cosas, en algunas zonas, sobre todo en la parte periurbana. Yo enfatizaré de eso un poco más adelante, que es algo bien interesante en el contexto de Indonesia y en el paso o en la caracterización de la tipología urbana en Indonesia. También algo que se ha visto, que es muy común en sureste de Asia y en Indonesia, pues es el crecimiento de los asentamientos informales, uno de los cuales es el que nos ocupa en la presentación de hoy. Pero también está el otro aspecto, ¿no? Es una alta concentración de oportunidades económicas y de crecimiento económico lo que atrae a estas personas. Pero algo que ocurre en el caso de Indonesia, y ya para terminar esta breve presentación, es que, como decía, la gente no se queda, la gente no se estaciona y no representa una migración permanente. Son migraciones temporales que están siempre en contacto con su lugar de origen. Esto es algo que ocurre en muchos contextos urbanos y que se deriva de varias condiciones, pero sobre todo una que es más en términos de la preservación del contacto o de la red de salvaguarda o de las redes de capital social que las personas mantienen siempre con su lugar de origen. Cambiando un poco, pero aún siguiendo en la parte introductoria de Yakarta, Yakarta ha cambiado.
naturalmente. Yakarta es una ciudad que se ha modificado, ha transformado de una manera radical en los últimos años. Pero Yakarta no es una ciudad nueva. Yakarta es una ciudad, como ustedes ven en esta ilustración que data de los tiempos coloniales. Era un asentamiento, algo que se conoce como un puerto franco, es decir, un lugar que no estaba destinado para que se quedara o para que hubiese un desarrollo urbano, pues digamos que planificado. Los holandeses, cuando llegaron a Indonesia, tuvieron siempre como objetivo el de la explotación comercial, pero nunca el asentamiento permanente y nunca la modificación, digamos, social de la estructura que imperaba en ese lugar. A ellos les interesaba más la parte de la negociación y la parte de la administración. Y naturalmente había pues digamos, un monopolio de la violencia y de la fuerza, pero este monopolio que dio lugar posteriormente, geográficamente hablando, a zonas urbanas, fue muy limitado y fue muy concreto o identificable en zonas específicas que rodeaban a puertos. Y eso fue el caso o el origen o la génesis de Yakarta como una ciudad. Yakarta era la parte más, digamos que habitada durante muchos años e incluso casi hasta el periodo de su independencia, y hago algunos comentarios más adelante. No es que haya sido precisamente una ciudad que desde el principio, como otras, como Manila, por ejemplo, como Saigón o hoy Ho Chi Minh, o incluso otras ciudades como hoy es Bangkok, que tuvieron un desarrollo diferente. Yakarta siempre fue un lugar que fue como un puerto que tenía un área urbana, pero era un área limitada y donde había gente transitoria o que vivía en un periodo de tránsito, ya sea que fueran ellos extranjeros, pero sobre todo era gente que iba con el afán de hacer negocios. Posteriormente, la gente, conforme el país, digamos que las oportunidades se fueron concentrando, y sobre todo en el caso de Yakarta, y hacia la perspectiva de volverse una nación independiente, concretamente a mediados del siglo XX. Entonces, Yakarta empezó una expansión muy importante y ya estamos hablando de Yakarta como una ciudad ya como capital de Indonesia y no de un país, de un dominio colonial. Algo que es muy importante para entender el caso de Yakarta, y no quiero que parezca esto como un salto de un tema a otro, pero no tenemos mucho tiempo, pero vamos a dedicarlo a esto, a la conversación final, es cómo ocurren esas mutaciones de la ciudad y cómo ocurre este paso tan verdaderamente tan espectacular, ¿no? Estamos hablando de un puerto, de una zona muy limitada de desarrollo urbano a una megaciudad. El desarrollo de Yakarta fue hacia el interior, o sea, fue hacia lo que se conoce como las zonas centrales o lo que se diría en inglés el hinterland, o sea, la idea de a tierra adentro. Y esto ocurría por una sencilla razón. El puerto siempre estaba bajo el riesgo de las inundaciones. Yakarta es una tierra plana y en consecuencia, como tal, periódicamente en tiempos de monzón, en la tierra pues obviamente deja paso a lo que la naturaleza está acostumbrada. Entonces, eso hizo que el desarrollo de Yakarta se fuera hacia adentro y el puerto, de cierta manera, quedara un poco rezagado de lo que fue originalmente. Este desarrollo hacia adentro fue iniciado por los holandeses de una manera tremendamente ordenada, digamos que para los estándares del sureste de Asia, porque fue digamos que la parte final del dominio colonial holandés, donde ellos quisieron, algunos de ustedes recordarán este pasaje de la historia, donde hubo esta revisión del compromiso, de la misión colonizadora, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en donde los holandeses dijeron, no, pues tenemos que ser un poco, tenemos que dar no solamente
lo que hemos tomado, pero también hemos de dar un poco de calidad y de ser un poco más generosos en términos de cómo administrar la colonia. Había mucha presión, evidentemente, pero también esta supuesta generosidad también se expresó en un desarrollo urbano más ordenado, en una construcción de también de la infraestructura de movilidad, por ejemplo, la red ferroviaria y sobre todo, algo que fue muy importante, la red de canales, para que la ciudad pudiera vivir con las inundaciones, pero no paralizarse durante el tiempo de monzón. Algo que ocurrió en ese caso es que el desarrollo hacia adentro implicó una mancha urbana que, si bien al principio fue ordenada, terminó siendo caótica, sobre todo con la concentración de riqueza que llegó a Yakarta, particularmente después de la primera, al surgir Indonesia como una nación independiente. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Ocurre un fenómeno que en términos de urbanización y sobre todo en el sureste de Asia se conoce como desakota. Desakota es básicamente, para algunos que estén familiarizados con el término, pero desakota es desa implica como pueblo o aldea y kota significa ciudad. Está básicamente cómo se difuminan los límites de lo rural y lo urbano dentro de un contexto naturalmente urbano al 100%, pero hay estas zonas que se vuelven un poco extrañas, donde ocurren excepciones, existen estas bolsas donde existe la vida rural, aún siendo dentro de un contexto 100% urbano. Entonces, algo para que puedan ustedes ilustrar o para que les quede ilustrado este ejemplo, pues es algo que ocurre sobre todo no solamente en términos de actividades agrícolas, pero también de cómo las comunidades y cómo las sociedades se organizan dentro de estas aldeas. Son exactamente lo que estamos hablando, el origen de las aldeas urbanas, que son estas bolsas que son atípicas dentro de los contextos de desarrollo urbano dentro de Indonesia. Algo que también es importante señalar es de que tiene una condición muy interesante las aldeas urbanas en el caso de Indonesia. Suelen tener una vida que no choca con la parte urbana, no choca, no hay un conflicto abiertamente con la parte urbana, sino que es una forma de equilibrio que se logra, por lo que vamos a ver en unos momentos más. Es una permanente negociación y esa permanente negociación ocurre en el contexto de una socialización intensa. Voy a seguir adelante. ¿Qué son entonces los kampung o las aldeas urbanas en el caso de Yakarta? Como ustedes ven allá en esta lámina, pues básicamente se pueden definir de tres formas, ¿no? O hay tres características fundamentales. Primero, que suelen ser asentamientos informales. Segundo, que hay una densidad poblacional y una proximidad comunitaria tremenda, ¿no? Les voy a explicar eso con algunas imágenes en un momento más. Y finalmente hay una gran resiliencia, pero al mismo tiempo un desafío sin lograr un abierto conflicto. Entonces, ¿qué es esto lo que ocurre? Las aldeas urbanas funcionan como barrios dentro de la ciudad, pero tienen una configuración espacial que está tremendamente, que condiciona de manera importante la forma como los individuos socializan, pero también cómo resuelven muchas complejidades del contexto externo a la aldea urbana. En la siguiente lámina, quería nada más hacer este comentario. Es muy importante esto. Campún, como ustedes lo ven en esta lámina, se refiere a la forma como yo lo he encontrado más fehaciente o que refleja más la realidad es
una aldea urbana. Existe dentro de esta aldea urbana muchas complejidades. Entre ellas se refieren a cómo se dividen administrativamente o cómo coexisten con la administración formal de las ciudades en Indonesia. Las ciudades en Indonesia se fraccionan, como en otras partes de América Latina, en un municipio. También existe un distrito, un subdistrito, una asamblea vecinal y una asamblea de casas. Entonces son diversas unidades, pero la particularidad que tienen los kampung en Indonesia y particularmente en Yakarta es que este mundo de la formalidad espacial, administrativamente hablando, puede coexistir a pesar de ser un lugar que sea nominalmente o legalmente considerado que es, digamos, informal, es decir, ilícito para todo efecto, ¿no? Práctico. Pero ¿cómo existen estos lugares o cómo funcionan estos lugares en la vida diaria? En la vida diaria hay diversos aspectos que yo quisiera resaltar y después en la conversación los podemos ir abordando probablemente con más detalle. Pero hay uno en particular que funciona o que predomina o es altamente recurrente y es esta, por ejemplo, la política y cómo se mezcla la política y la identidad en los campos. Los kampung no son todos iguales, aunque aparentemente lo sean. Hay ciertas complejidades que los hacen, digamos que especialmente distinguibles en términos de identidad. Una de las cosas que lo vuelven a ellos concretamente o les permite articular a ellos el lenguaje político y al mismo tiempo de identidad es la religión. La religión en un contexto urbano no solamente tiene la particularidad de representar a la mayoría, en este caso de la religión que domina en Indonesia, que es el Islam, pero también es una forma de identidad y es una expresión o una forma como se articulan ciertas particularidades en términos de defensa de la identidad, pero también de defensa de problemas que ellos tienen en la vida cotidiana. Es decir, el Islam se vuelve un elemento aglutinador que permite a ellos la cohesión y al mismo tiempo permite encontrar el elemento en común con el cual ellos operan y se defienden o en todo caso encuentran soluciones a problemas relacionados con la precariedad con la que viven en estos contextos urbanos. Este ejemplo que ustedes ven en pantalla es uno que es muy común no solamente en Petamburan, pero en Yakarta en general o en el área metropolitana que se llama FBR. Como ven ustedes allá, es el Fórum Betawi de Rampur. Eh, para todo efecto práctico es una asociación política. Betawi es el grupo étnico mayoritario de esta zona de Java y Rampur básicamente es una forma de organización política. Entonces, ellos, como ustedes lo ven acá, que de cierto modo se ven como un poco amenazantes, lo pueden ser en algunos casos. Estas son fotografías que uno encuentra, por ejemplo, en Facebook o en otras redes sociales. Y es bien importante eso, porque como lo vamos a ver al final, es este tipo de articulación del lenguaje se ha pasado no solamente, como ustedes ven allá, de la identidad local o de la influencia en el espacio urbano, sino también en el espacio virtual y cómo hay una política que se expresa en el lado virtual a través de estas organizaciones como FBR. Siguiendo adelante, ya vamos un poco acercándonos al final. ¿Qué es entonces el caso que nos ocupa hoy? Pues sí, ya lo hemos mencionado diversas veces, es el Petamburán. Petamburán es una aldea urbana que se localiza específicamente en esta parte de Yakarta, que digamos que está en los límites del centro-sur de Yakarta. Yakarta está dividida en varias ciudades. La ciudad como tal de Yakarta está dividida en 5 ciudades administrativas.
dependiendo de las zonas geográficas, o sea, los puntos cardinales, y está entre el sur y el centro de Yakarta. Es un contexto urbano que ha sido en muchos sentidos apresado, ¿no? Con el tiempo. Como ustedes ven en esta fotografía, es muy interesante cómo la mancha urbana ha ido alejando o ha ido metiendo casi a las vías del tren a esta aldea urbana. Esta aldea urbana obviamente estaba mucho más extendida, pero con el paso del tiempo, pues ha ido teniendo que ceder su espacio allá. Entonces, ¿cómo funcionan estos lugares? Y no solamente Petamburán, pero hablemos del caso concreto. Ellos se mueven en la vida diaria a través de presiones y tensiones. Concretamente, en el caso de Petamburán, algo que ocurre es en los últimos tiempos, en esta aldea que termina siendo como permanentemente bajo amenaza y permanentemente bajo muchos elementos que están que concretamente poniendo en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, el paso del tren, que ustedes, yo haciendo trabajo de campo allá, es pues dependiendo de la hora del día, pero ustedes pueden imaginar que pasa el tren cuando menos unas 6 a 8 veces cada hora. Entonces es un ruido que no puedo describirles, ¿no? Y la gente pues se tiene que vivir con eso, ¿no? Y tiene sus casas a un lado del tren o de esta vía importante que conecta a Yakarta con el oriente de Yakarta. Pero también, como ustedes ven en la fotografía a mano izquierda, está la gentrificación. La gentrificación es algo que ha venido ocurriendo de manera incesante e implacable, pero lo interesante acá del caso es de que por alguna razón que es difícil de explicar, la ciudad, perdón, la aldea sigue más o menos con pocas modificaciones, al menos en los últimos 20, 25 años. La pregunta es, ¿cómo ocurre esto? Estamos hablando de que hay dos condiciones fundamentales. Es esta presión que tiene, por ejemplo, expresada por una comunidad que está seccionada por el tren que une Yakarta con su periferia, pero también con la incesante gentrificación que nosotros alcanzamos a ver básicamente cercando a la aldea. El punto de nuestro trabajo es de esta manera. Nosotros vemos que en el caso de Petamburán existe una alta organización dentro de la comunidad. La comunidad se enfoca a la resistencia más que a la resiliencia, ¿no? Yo siempre difiero con mis colegas que dicen, no, esto es un ejemplo de resiliencia. Es discutible. Yo creo que esto es más de resistencia. Es una resistencia política y es una resistencia espacial que se expresa en diversas formas. La primera resistencia es en términos de la gentrificación. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues a pesar de los planes de reurbanización y modernización, los residentes se organizan periódicamente con movimientos comunitarios para defender sus derechos, pero sobre todo para permanecer en sus hogares y con una condición fundamental. Ellos articulan un lenguaje político de decir, yo de acá no me voy porque esto es el lugar que a mí me pertenece, el lugar que ha pertenecido a generaciones. Esto hace un lenguaje común que implica una solidaridad entre las personas. Las personas están viviendo naturalmente bajo las mismas condiciones y hablan el mismo idioma. Entonces hay una gran cohesión social y solidaridad dentro de estas comunidades. Y esto es lo que es la clave. Para algunos resiliencia, para mí la resistencia, porque esto es una forma de resistencia que lo vuelve tremendamente eficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos se organizan en redes de apoyo mutuo, organizan actividades comunitarias y trabajan juntos para resolver problemas locales que son totalmente desatendidos por las autoridades. Porque las autoridades, recordemos que ven estos espacios como ilegales y donde no se acepta, se tolera, pero no se acepta. Entonces,
esta vida, digamos que en medio termina ocurriendo este desapego, pero al mismo tiempo una situación donde ellos tienen que arreglar sus propios problemas. Entonces, hay una adaptación finalmente a los cambios urbanos como la clave para esta supervivencia. Como lo ven ustedes en esta fotografía, ellos mismos se organizan para controlar, digamos, cómo no pueden cambiar el tren, pero sí se organiza para evitar accidentes que suelen ocurrir, por desgracia, y sobre todo en la noche. Acercándonos ya al final, que hagamos un recorrido visual y cómo estas características de la comunidad se expresan espacialmente. Hay una diversidad, como ustedes lo ven acá, pero una diversidad arquitectónica dentro de la aldea, que no es solamente una diversidad arquitectónica que está marcada por la autoconstrucción, sino también está marcada por clase. Hay diversas expresiones de clase acá, lo que vuelve más complejo la característica de la comunidad. Otra característica que lo vuelve acá es que hay una plantilla. Si ustedes observan cómo está organizado el espacio, es una plantilla urbana orgánica. ¿Y cómo ocurre esto? Porque recuerden que antes de haber estos edificios o estas construcciones, había rosales. Entonces los pasos que ven que están ocupados por motocicletas eran normalmente los pasos o los pasos que unían a los arrozales o que, separaban a los arrozales. Entonces, eso es algo bien interesante. Perdón. Seguimos en la última de estas láminas. Hay una cosa bien interesante acá que es fundamental para entender cómo operan estos lugares. Hay una expansión de la vida doméstica en el espacio público. Esto permite la conexión cotidiana y la resolución de problemas o la prevención de problemas a nivel de sociedad o a nivel de comunidad. Recordemos que estas son personas que viven, pero básicamente una al lado de la otra y ocurren tensiones, pero ¿cómo se eliminan esas tensiones? Se eliminan de una manera preventiva. Hay siempre una comunicación y se evita el conflicto por medio de esta conexión que es muy estrecha en la vida diaria. Entonces, hay muchas cosas que ocurren en ese espacio de negociación que es la expansión de la vida doméstica. A manera de conclusión, quiero mencionar que el punto fundamental de nuestro trabajo, o al menos algo que nosotros vemos que conecta con Claudio Arrau, nosotros vemos una membresía comunitaria. Son redes de apoyo mutuo, ¿cierto? Pero la membresía comunitaria en aldeas urbanas como Petamburán es fundamental, pues facilita la creación de redes de apoyo, donde los miembros de la comunidad se ayudan mutuamente a superar las dificultades que ustedes están viendo en un lugar como este, compartir recursos y gestionar los desafíos cotidianos. Y uno de esos desafíos cotidianos es, por ejemplo, la falta de acceso a servicios o la resolución de conflictos por parte de la autoridad. La autoridad no entra en estos contextos, quiero decirles. El segundo punto es el acceso a oportunidades y recursos. Ellos, la pertenencia a esta comunidad les ofrece a ellos una plataforma para acceder a oportunidades laborales, educación y recursos a través de conexiones informales. Estas conexiones, perdón, ya me moví. Estas conexiones informales a ellos les permite, oh Dios mío, discúlpenme, a estas conexiones informales a ellos les permite, pues digamos que superar problemas de la vida diaria. Dios mío, problemas de la vida diaria. No me voy a detener mucho en esto, pero al final, ¿esto qué se refiere? Bueno, pues se refiere a una posibilidad de que refuerce la identidad y la cohesión. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando cotidianamente en estos problemas, pero en estos problemas que ellos todos viven, pero ellos al final encuentran un lenguaje en común que permite a ellos no solamente la cohesión social, sino negociar con actores externos como autoridades locales que los hostigan
o desarrolladores urbanos como estas empresas que hacen la gentrificación y permiten, digamos que unificar al Cancún como un solo actor a través del cual estas organizaciones o estos factores que ponen tensión, pues lo ven difícil. No es tan simple negociar con ellos porque ellos trabajan juntos. La última parte es esto. Creo que algo que ha mencionado Cristian, y es algo que nosotros también observamos, es que esta organización comunitaria y movilización y el acceso a los recursos y servicios es fundamental la conexión con tecnología. Esto es por medio de WhatsApp y Facebook, que permiten una comunicación rápida y este intercambio de información. Este intercambio de información que lo ha posibilitado, pues si algunos lo quieren ver como resiliencia, nosotros lo vemos como una resistencia. Y esto es algo que a ellos les permite no solamente pues tener la posibilidad de sobrevivir en este contexto tan complejo y precario, pero también la posibilidad de ver al futuro. Y algo que ustedes ven en el futuro es que la gente, de todas maneras, los jóvenes, como ustedes ven acá en esto, los jóvenes siguen quedándose allá, los jóvenes no migran, los jóvenes, digamos que ocupan los espacios de los padres y siguen teniendo una vida, digamos que una perpetuación, si ustedes quieren, de esta precariedad, pero también la posibilidad de quedarse en un lugar que tiene muchas ventajas, además de desventajas, cierto, pero también hay muchas ventajas. Y es esa una de las razones fundamentales que vemos en el sureste de Asia de por qué la gente se queda en estos espacios a pesar de las dificultades, es porque la evaluación entre dificultades y digamos oportunidades, la parte positiva suele ser mejor o suele ser la que domina. Muchísimas gracias y disculpen el retraso de esta prolongada exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a dar paso a Alejandra Rance. Alejandra es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigadora principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, del Grupo de Ciudades Justas. Adelante, Ale. Gracias, Cristian. Gracias a los presentadores por los dos trabajos que nos expusieron. Voy a hacer un comentario breve para que haya espacio también para conversar después con el resto de la audiencia. Quiero referirme a 4 puntos que me parecen interesantes, algunos más presentes en una de las presentaciones que en otra. El primero tiene relación con cómo se construye centralidad, que tiene mucho que ver con lo que nos mostró Cristian. Eh, Uno puede ver cómo la falta de planificación en la producción de la periferia popular y también de los espacios periurbanos lo que genera es básicamente fragmentación y la ausencia de una estructura urbana que vaya sugiriendo subcentralidades. Y la centralidad no solamente tiene un sentido de acceso a servicios, a bienes, que ya en sí mismo es relevante, sino que también tiene un sentido de encuentro y de diversidad. No es solo funcional, sino que tiene un sentido simbólico y comunitario. Y es interesante cómo estas comunidades pueden ir construyendo sus propias centralidades dentro de la periferia. Y esas condiciones de construcción de centralidad en momentos en oposición o en resistencia, por ejemplo, a otros usos como el narcotráfico, resultan interesantes de investigar porque resultan interesantes de promover y de intervenir. En segundo lugar, el tema de la construcción del patrimonio. A mí me parece bien notable que la valoración de los lugares no sea solo por lo que ofrecen actualmente. De hecho, Rafael cerró diciendo eso, quizá acá hay muchos problemas, pero también los habitantes valoran su historia y la forma en que refleja la construcción del lugar y la vida que ha ocurrido ahí. Y esto lo vinculo con la importancia que ha tomado recientemente, al menos acá en barrios en Santiago y en ciudades chilenas, la recuperación de la memoria, en especial en sectores periféricos que habían sido invisibilizados en su historia.
poder apropiarse de la historia, reconocer lo que hay de ellos en sus territorios, de alguna forma les va permitiendo identificar injusticias, violencias, pero también recuperar el sentido de agencia y de protagonismo que han tenido en su territorio y que muchas veces les ha sido negado, como si no hubiera pasado nada importante ahí. Al mismo tiempo, en contextos de fuerte transformación como los que nos muestra Rafael, permite encontrarse y afirmar lo propio, afirmar la propia identidad frente como a los cambios que están ocurriendo en el entorno. Y en ese sentido, la afirmación identitaria es restitución, es comunidad, es apropiación, pero también es resistencia, y una resistencia como en una política que tiene que ver con lo cotidiano, con la vida cotidiana como una forma de afirmarse en oposición a otras formas de hacer territorio, y es muy clara especialmente en formas juveniles de agrupación que pueden ser más informales, que incluso pueden resistir a la idea de que uno los llame organización, pero que están ahí haciendo la vida del territorio. Eh, Ambos trabajos muestran con mucha claridad la compleja relación entre el entorno construido y lo social. En primer lugar, quisiera como señalar cómo esto no puede pensarse en una única escala o nivel de análisis. Lo estructural a nivel societal, los arreglos políticos institucionales, los macroprocesos que nos mostró Rafael como marco son relevantes, pero también lo microsocial y lo comunitario y lo local, lo que pasa en el lugar. Al mismo tiempo, tanto lo material local como lo metropolitano, en el fondo el hecho de la línea de ser periferia y que la línea del tren te atraviese, por tu posición en la estructura metropolitana, el ser periferia también en el caso de Claudia Rau, marca tanto como marca el ancho de calle que permite ver la cara del otro vecino que va por la vereda del frente. Entonces, son varios niveles y el entorno construido es producto de la estructura social, pero también condiciona, produce, reproduce procesos sociales en un proceso que se mueve en ambos sentidos y combinando elementos locales, microsociales con estructuras urbanas y sociales más macro. Y en estos procesos además no solo están en juego recursos, materiales y vínculos, sino también significados y emociones. Pienso que eso ha sido como poco visibilizado y es muy claro en los trabajos que mostraron ustedes, cómo hay un compromiso más emocional. Y en el caso de Rafael es muy claro también la tensión entre lo más antiguo y lo más reciente, cómo esto además de tener niveles y tener dimensiones, tiene capas que han sido producidas históricamente. Entonces, la producción del lugar es compleja, no se agota en la materialidad ni en lo visible, ni queda contenida en lo local. Yo creo que hay como que desencapsular la idea de lugar y entenderla en esas vinculaciones múltiples. Y por último, quisiera referirme a la importancia de la familiaridad pública y la idea de eficacia colectiva. En conjunto, ambas nos hablan de un espacio que puede ser percibido como seguro, como cuidado, que promueve el uso, la circulación, la confianza, de un espacio que nos implica, del que nos podemos hacer responsables y en el que nos sentimos respaldados por los demás. ¿Y por qué me parece interesante esto? Porque no es solo la organización y los vínculos los que sostienen la cohesión de estos lugares. El contacto, el ver y reconocer al otro, lo efímero, la confluencia puntual en un movimiento, el compartir una misma posición o visión del territorio, el estar de acuerdo en una resistencia, es en sí mismo un valor sobre el cual se puede hacer comunidad y sobre el cual se puede generar y constituir cohesión social. Entonces, como un poco también abrirnos a la idea como más dura, desde la idea más dura de vínculo y de organización, a muchas otras formas que pueden generar cohesión y promover el desarrollo más, como, no sé si el desarrollo, la promoción y la constitución del lugar en estos territorios. Eso, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. No sé si alguien, Sebastián, Cristiano o Rafael, quieren comentar algo antes de pasar a las preguntas. ¿No? No, Manuel, Yo yo creo que creo que damos paso a podemos las pasar. preguntas. Sí, sí, no, bueno, solo agradecer la presentación de Rafael, los comentarios de Ale, muy, Sí, muy Sí, pertinentes, agradecerle. muy, muchas muy gracias. buenos. Así que no, dar el Abramos espacio, paso a sí, preguntas, yo creo que ya que se ha prolongado bastante. Muchas Sí, gracias por los comentarios, que fueron muy buenos. Lo anotamos todo. muchas gracias, Alejandro. Súper, bueno, en ese caso,
No sé si hay preguntas del público. Pueden hacerlas. Manolo quiere hacer una pregunta. Adelante. No, no sé si es pregunta o una reflexión o una preocupación. Eh, es muy interesante esta mirada periférica al mundo periférico, pero me queda una sensación de que estamos poetizando la barbarie. Escuchaba conceptos como cohesión, organización, acuerdo, cohesión social del territorio, constitución del lugar. O sea, no se puede llamar todo esto, esta conceptualización a la barbarie, a lo inaceptable, a lo asqueroso, a las decisiones políticas equivocadas. Entonces, me da mucho miedo esta mirada casi contemplativa desde lugares de inteligencia, desde lugares del confort universitario, desde el café, del aire acondicionado, desde la burocracia, en que miramos esto como una dimensión en donde el asco le pretendemos dar dimensiones de aceptación. Me resulta indignante. Quería compartir eso con ustedes. Mm, Gracias, Manuelo. ¿Alguien quiere contestar? Ah, pues, Manolo, antes que nada, yo te agradezco mucho el comentario. Creo que tienes razón. Creo yo que es una gran verdad que cuando uno está en estos espacios, se olvida, ¿no? Se olvida o se familiariza uno tanto, se vuelve uno tan cínico con los olores, con la miseria, con la podredumbre. Con decirte, Manolo, que en Yakarta lo comparan como no sé si ustedes tienen conocimiento, hay un fruto que se llama durian. El durian es muy conocido porque tiene un hedor terrible, pero es un fruto muy bueno, o sea, es muy fino el gusto, pero el olor resulta repulsivo, ¿no? Y hay muchas personas que en Yakarta se observa o se compara como el durian. Hay, digamos que un 50% de la gente que adora el fruto y el otro 50% que lo aborrece. No hay un punto intermedio. Cuando uno haciendo trabajo de investigación en Yakarta, uno se vuelve adorador del durian, no solamente porque uno tiene que ingerirlo de vez en cuando, que es muy bueno, por cierto, pero es también el hecho de encontrarse en una situación donde la miseria es parte de la vida cotidiana. Uno tiene que entender también, Manolo, que no solamente hay una parte de la miseria que es pictórica o es poética o puede ser poetizable, si así se puede llamar, pero también la miseria tiene un factor de estrategia, tiene un factor donde si uno juega con las condiciones que uno tiene y uno tiene que sobrevivir ante eso porque las condiciones uno las manipula. Ese es el único valor que en el contexto de Yakarta estas comunidades de alta precariedad tienen todavía poder, tienen una expresión de agencia y es algo que ellos no permiten la descripción o la poetización de su miseria. Ellos toman el pincel y también lo pintan. Entonces, hay una parte esa de la parte humana de decir así, no es solamente lo que se ve, sino es también la manera como se representa o se describe. Pero te agradezco mucho el comentario, Manolo, creo que es muy pertinente. Muchas gracias, Rafael. ¿Hay alguna otra pregunta? Alejandra, adelante. Y yo creo que también es importante, yo estoy trabajando ahora en 5 territorios que son, yo diría que los más reconocidos a nivel nacional en términos de estigma, como son los lugares a donde nadie quiere ir y de los cuales se dicen las peores cosas. Em, y lo que más te dicen las personas es que están aburridos de que digan eso de ellos y de que vivir
y que hay como que reconocer en ellos lo que hay de bueno, lo que hay de productivo, lo cual no quita que haya mucha pobreza y mucha exclusión, pero también el uso una y otra vez de cualidades negativas sobre los lugares, que además no son compartidas por quienes los experimentan, es una de las mayores fuentes de violencia que reconocen ellos. En el fondo, así como reconocen la violencia que el Estado genera en políticas, por ejemplo, excluyentes, o al ponerles como chapas, como por ejemplo barrio rojo, barrio crítico, etcétera, reconocen como la violencia social de ser vistos como lugares donde todo es malo y donde como y este imaginario como de la basura y los perros y el niño como a pie pelado en la calle y etcétera. Entonces, yo creo que también en la descripción que uno hace hay que ser justo y ponderado, como con mostrar con claridad las exclusiones y las marginalidades y los procesos de violencia que están ocurriendo, pero también lo que las personas quieren mostrar de esos lugares y lo que ellos consideran que es como su rostro público. Entonces creo que es un límite muy complejo y hay que saber navegarlo como, con mucho respeto y moderación por las personas. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, hay más preguntas, comentarios en el chat. Una de esas, por ejemplo, Camila Muñoz dice que tiene una pregunta para Rafael, y es que se mencionó que existe diversidad arquitectónica y de clase dentro del contexto de la aldea. En ese sentido, hay también elementos de la diversidad de la región del sudeste asiático que permean también hacia esta escala local y cómo se expresa esta diversidad, la de la región, en las interacciones sociales y también en el refuerzo de la identidad. Aprovecho antes de darle la palabra a Rafael para también leer un comentario del Bosque que dice que desde el Bosque se agradece la observación y percepción tan acertada sobre el caso Claudia Rao y que les gustaría tener el contenido de esta investigación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y le pediría... Sí, te pido que me disculpes, Manuel. Hay una alarma acá que sonó. Por favor, una disculpa. Sí, Vale, no. lo pongo en silencio entonces. Súper. Bueno, aprovecho también para leer el comentario de Marianela Castillo, quien dice que entiende el punto de Rafael y que otras opciones tienen estas personas. Sucumbir a la gentrificación y terminar invisibilizados en la periferia es nuestro sesgo, quizás, dice. Adelante, Rafael. Ok, perdón, Manuel, ¿me podrías repetir? Es que me ensordeció acá la alarma. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, no te preocupes. Camila Muñoz decía si hay elementos de la diversidad del sudeste asiático que permean también hacia esta escala local y cómo se expresa esta diversidad de la región de América en las interacciones sociales. Y también se plantea qué otras opciones tienen estas personas, ¿no? Sucumbir a la gentrificación y terminar invisibilizados en la periferia. Ok, bueno, antes que nada, todo el mundo una disculpa. No sé qué, qué ocurre acá. Pero bueno, mira, Manuel, te voy a pedir un favor. Quizás podamos dejar que pase esta súbita alarma y darle la oportunidad a otra pregunta dirigida a mis colegas. Y en un Vale. Rafael, momento no volvemos se a esto. escucha la alarma, No, no no se se escucha escucha con total nada, claridad tu voz. nada. Bueno, perdón, es que hay una alarma acá que no me deja, pero oír casi las voces de ustedes. Eh, ¿Podríamos quizás, Manuel, seguir con alguna pregunta mientras esta alarma se acaba con alguno de mis colegas y volver a las preguntas que nos hacen o que me hicieron a mí en un momento más? Sí, sin duda. Sí, yo Eh, puedo agregar a la persona que tiene el usuario del Bosque 51 que le podemos hacer llegar efectivamente el contenido de la investigación. A inicios de año creamos un documento orientado a la política pública que tiene gran parte de los hallazgos. También hay un informe asociado y vamos a seguir trabajando con el caso de la calle. Durante este año vamos a comenzar a trabajar con la infancia.
con la experiencia de la infancia y especialmente con la transgeneracionalidad, un poco cómo las personas construyen su historia desde la infancia y van construyendo ciudades de ese momento. Así que efectivamente lo podemos hacer llegar sin ningún problema y podemos conversar además para colaborar más adelante. Ahí está, Gabriel Robles me dice. Sí, efectivamente lo podemos comunicar y podemos generar algún tipo de colaboración. Gracias, Cristian. Rafael, de todas formas, mientras tanto, como te comenté por interno, las preguntas están en el chat, entonces podrías leerlas en caso de que mientras pasa la alarma. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, ya son las 10:34, igual estamos llegando como al cierre del seminario de hoy. Quería aprovechar de recordar que la próxima semana vamos a seguir con la segunda jornada de este seminario, entonces de todas maneras se pueden seguir abordando preguntas de este tipo la próxima semana, pero si hay alguna otra pregunta, es el momento para hacerlo o algún comentario final por parte de Alejandra, Sebastián o Cristian. Y no, no sé si Sebastián. Ahí Manolo también nos está preguntando por la investigación, también lo podemos hacer llegar. No hay ningún problema. Súper. Mm, bueno, Rafael, no sé si la alarma pasó. Si no, no, está un poco complicado, Rafael. Bueno, de Eh, todas maneras, ujú. No, desgraciadamente no, y no sé si se oiga mi voz o se oiga la alarma, Se entonces, escucha tu voz, se escucha bien tu Escuchamos ok, voz. tu voz súper bien, con mucha ok, claridad. voy a intentar responder la primera pregunta de Camila. Camila pregunta entonces sobre la diversidad arquitectónica y de clase dentro del contexto de la aldea o elementos de diversidad en la región. Déjame entrar, Camila, la pregunta es estupenda y te quiero agradecer. Respecto a la diversidad arquitectónica y de clase, es bien marcada en un campón. O sea, recuerda que también en un campón es como muchos contextos humanos, hay la competencia. Entonces, la competencia y también el éxito. Existen varias expresiones de clase dentro del campón. En campón puede existir la persona que podría considerarse pobre, pero también podría considerarse la persona que existe o que es miembro de una clase media o de una clase incluso, digamos, identificable como la pobreza urbana dentro del campo. ¿Cómo se expresa arquitectónicamente eso? Se expresa por los materiales y también se expresa por los diseños. En estos contextos también influye mucho las modas. Por ejemplo, la moda es bien importante. Hay, por ejemplo, elementos como de tiempo en tiempo se utiliza más un tipo de mosaico, de tiempo en tiempo se utiliza más un tipo de balustrada, de tiempo en tiempo se utiliza un tipo de ventana. Hay muchos marcadores, digamos que marcadores de clase que están relacionados no solamente con aspectos culturales, pero también están relacionados con esto que se podría decir como la moda en estos contextos de vida aldeana al interior de la ciudad. Ahora, respecto del sureste del sureste asiático en general, es también súper interesante esto, ¿no? Porque tú me preguntas, ¿hay también elementos de la diversidad de la región del sudeste asiático que permean hacia esa escala local? Definitivamente lo hay. Y eso se puede expresar de diversas formas, desde digamos que como estas unidades habitacionales que existen en Singapur por medio de la apropiación del espacio, porque existe diversas formas de apropiación del espacio por medio de elementos estéticos, pero también pudiera ser a través por ejemplo, en el caso de Filipinas, como personas que migran periódicamente o que pasan la mayor parte de su vida en el exterior como trabajadores inmigrantes. Entonces, ¿cómo importan esas modas o estos elementos estéticos? Eso se expresa, por ejemplo, en cómo trabajadores inmigrantes llevan estos elementos del Medio Oriente desde el punto de vista arquitectónico, estético, y lo insertan en la estética
de ciertos espacios autoconstruidos, no solamente en Filipinas, pero también en otras partes de la región. Eh, Eso es lo que podría decirte, Camila. Lamentablemente podría decirte algunas cosas más, pero me tiene un poco distraído este ruido. Hay otra pregunta, ¿verdad, Manuel? Sí, hay otra pregunta que tenía que ver relación con el primer comentario que se hizo y era consultar sobre qué otras opciones tienen estas personas, como sucumbir a la gentrificación y terminar invisibilizados en la periferia. Eso preguntaba Marianela Castillo en base a la primera Claro. pregunta. Claro, Marianela, muchas gracias. Mira, Marianela, yo creo que gran parte de la respuesta que yo te podría dar es justamente el hecho de vivir allá es por sí solo una expresión de resistencia, pero también de oportunismo. Entonces, no es tan simple el hecho de decir así, sucumbo y me voy a la periferia. No es tan simple, porque al final este es un ecosistema que requiere de la presencia de estos individuos también. Estos individuos se ocupan un espacio dentro de la economía informal y a veces formal de las ciudades. Estos lugares tienen, Marianela, tienen el surgimiento de estos espacios es práctico. Es histórico, pero también es práctico. Estos son asentamientos conformados por individuos que engrosan las filas de muchos trabajos que son mal pagados, mal remunerados, pero fundamentales para la existencia de ciudades como Yakarta. Entonces, para ellos no es tan simple como irse de a otro lado porque el trabajo sigue existiendo allá y porque las condiciones todavía le permiten a ellos con diversas adaptaciones y mutaciones quedarse en ese sitio. Es una decisión estratégica y es una decisión que equiparable en ocasiones hasta una conformación casi militarizada del uso del espacio y de la resistencia en el espacio. Eso digamos que sería material para otro paper o para otra investigación, pero esa es la forma como te podría decir. No hay tal caso, Marianela. Ellos son tremendamente eficientes para resistir y quedarse allá. Muchas gracias, Rafael. Bueno, les agradecemos mucho. Ya son las 10:40, así que es momento de ir cerrando. Queremos agradecerle a Rafael Martínez, investigador asociado afiliado al Centro Lee Kuan Yew de Ciudades Innovadoras de la Universidad Tecnológica y de Diseño de Singapur. También a Sebastián Rodríguez, a Cristian Figueroa y a Alejandra Raza del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Quería también recordarles que la próxima semana, el jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana, hora de Santiago, será la segunda sesión de este seminario, donde vamos a también tener las presentaciones de Rafael Martínez con The Gig Economy in the Smart City y de Andrés Señoret con The Persistent Labor Precariousness of Santiago de Chile. Así que los esperamos. Es el mismo link de la sesión de este jueves. De todas formas, vamos a enviar recordatorios, vamos a enviar el link de una manera que sea más visible para que puedan acceder todos a él. Y cualquier sugerencia o comentario la pueden hacer llegar a nuestro Instagram, CDEUS Chile, y también a nuestro correo comunicaciones@cdeus.cl. Que tengan buen día y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Cristian, Sebastián, Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Muchas Vale, gracias, Ale, bueno, Cristian, Manuel nos también. vemos. Gracias.